El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían despojos. Bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Quizás sea la primera vez que usted escuche esta lectura. Y para ser honesto, quizás usted no entienda nada en lo absoluto de lo que significan estas palabras. Pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de clarificar esto, de que esto oscuro se pueda ver con luz y podamos darnos cuenta hoy del maravilloso mensaje que David, siervo del Señor, está hablándonos en este salmo. Este es un salmo de David. Un salmo es un cántico, una canción. La Biblia tiene una parte que se llama salmos. Y los salmos son los cánticos que tuvieron los siervos del Señor hacia Dios. Muchos de esos cantos son de lamentación, otros cánticos son de ruego, pero otros cantos son de alegría. Hay otros cantos que son de afirmación y de confirmación de aquellas cosas que Dios hizo con su pueblo. Este es uno de esos salmos que confirma, que recuerda al pueblo de Dios las cosas que Él hizo con su iglesia en ese tiempo, su pueblo llamado Israel. Y hermanos, David, cuando usted tenga chance o oportunidad, puede leer, hermanos, este salmo. Y se va a dar cuenta que David dice que el Señor, antes de sacar a su pueblo, quiso ir delante de ellos como fuego consumidor para ir haciendo a un lado a todos los enemigos de él. Por eso es que en este salmo dice que huyeron reyes de ejércitos. Comenzaron a huir cuando comenzaron a oír que venía un pueblo salido de Egipto, que no eran guerreros sino pastores de ovejas, que cargaban en sus hombres bultos y pequeños niños y ovejas, pero que un Dios todopoderoso estaba con ellos y que el temor de las demás gentes había caído sobre ellos porque era un Dios grande, mayor que los dioses de los egipcios. Los reyes, hermanos, comenzaron a huir al otro lado del desierto. Basán, comenzaron a huir. Pero él agrega y dice, y las que se quedaron en casa, las mujeres que se quedaron en casa porque no podían ir a la guerra, repartían los despojos. En esos años, hermanos, así era la guerra. Los que iban adelante y tenían las grandes victorias, tomaban los despojos. Los despojos eran el oro, la plata, las pertenencias de sus enemigos, los vestidos, la comida, la tomaban, la traían a sus lugares y la repartían. Por eso dice David, cómo las mujeres no fueron a la guerra sino los hombres, pero ellas repartían los despojos. ¿No es un Dios grande eso? David está recordando este hecho. Y en este salmo, él hace mención que el Señor escogió al monte Sinaí como el monte de su morada. En este mismo salmo. Porque Dios en aquellos tiempos escogía ciertos lugares específicos para manifestar en ellos su presencia. Y escogió al monte Sinaí.
habiéndole dicho a Moisés cuando se le apareció en la zarza, le dijo: te voy a dar una señal. Cuando ustedes regresen de la cautividad de Egipto, van a adorar a Dios en este mismo lugar, el Sinaí. Y precisamente llegaron allí. Y Dios le dijo a Moisés que se detuvieran allí en sus jornadas. Pero esto es lo maravilloso. En Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20 se nos habla de lo que pasó en el Sinaí. Dice la escritura en el Éxodo capítulo 19 que el monte Sinaí se llenó de humo como un horno, que se oían truenos y bocinas, hermanos, y que había un fuego ardiendo en la cúspide del monte. Y que Dios le dijo a Moisés: sube acá, y que el pueblo no suba. Señálale límites para que ellos no traspasen mis límites. Y allí dice la palabra de Dios, según el libro de los Salmos, Dios destiló lluvia. Dios le dio al pueblo exhausto, al pueblo cansado, lo reanimó, lo ayudó. Allí les dio mandamientos, allí les dio ordenanzas, allí les dio decretos para su bien. Y el pueblo dijo en ese momento: haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Escúcheme, hermano. Aquellos fueron los mejores momentos de Dios con su pueblo Israel. Y los mejores momentos de Israel con su Dios fueron en el Sinaí. Porque entendieron que era un Dios grande y todopoderoso, que no solamente les había abierto el mar, sino que ahora les daba a ellos leyes para que vivieran. Y todo el pueblo dijo: haremos lo que Jehová nuestro Dios nos diga. ¿No es eso lo que busca Dios, hermanos? ¿No es ese el placer de Dios? ¿No en eso está la alegría del corazón de Dios, en que nosotros le obedezcamos a Él voluntariamente? ¿No está el desagrado de Dios y su tristeza cuando sus hijos conocen los mandamientos del Señor, pero no les da la gana obedecerlos? Y los quebrantan sin temor uno y otro, y sin temor a Él hacen impiedad. Pero en esta ocasión el pueblo dice al Señor: dinos, Señor, y nosotros te vamos a agradar. Por eso es que David dice: el Señor daba palabra, y había una gran multitud que daba buenas nuevas. Porque lo que ellos recibieron en el Sinaí no fue una carga, no fue un peso, no fueron leyes molestosas para agredirlos, para abusarlos. Fueron los mandamientos que traerían bendiciones sobre su vida. Fueron los mandamientos que traerían salud y prosperidad a sus vidas. Eran las buenas nuevas de un Dios todopoderoso para un pueblo que necesitaba pasar al otro lado. El Señor daba palabra, dijo David, y había grandes multitudes de las que daban buenas nuevas. Todo el pueblo, hermanos, había recibido la buena nueva, y uno al otro se decían: Jehová está con nosotros. ¿No lo miran? ¿No miran los truenos? ¿No miran los relámpagos? ¿No escuchan la voz de Él como Él habla con Moisés? Es un Dios verdadero, Él está con nosotros. Esa era la buena nueva. Y la otra buena nueva que ellos se compartían uno al otro era: así como Dios nos ha traído a este lugar, nos ha prometido una herencia, una tierra buena que es leche y miel. Y se decían las buenas nuevas unos a los otros, y todos hablaban las buenas nuevas. El Señor, dijo David, daba palabra, y había multitudes que llevaban buenas nuevas. Como yo puedo decirte a ti que Jesús sana, y si yo te pregunto a ti, me dirás lo mismo: sí, Jesús sana y salva, Él es nuestro Salvador. Aquí hay una multitud que conoce las buenas nuevas del Señor, porque el Señor nos ha dado palabra. El Señor daba palabra, dijo David.
Y la multitud la recibía. Y la multitud iba y daba la buena nueva. Las buenas noticias de que Dios es maravilloso. Las palabras se nos dan por el Señor para anunciar libertad. El Señor da palabra de libertad. Y Él nos la da a nosotros para que nosotros las anunciemos a los demás. Estas palabras de libertad que Él nos da a nosotros, porque Él es el Dios de la palabra, el Dios que da la palabra. Porque déjeme decirle, hermano, que usted tiene boca porque Dios le dio boca. Y usted tiene el poder de hablar porque Dios le dio el poder de hablar. Así que su boca y las palabras de su boca, si son conforme a la Biblia, son las palabras que Dios le da. Y Dios da palabras de libertad y se las revela a sus hijos para que ellos anuncien estas palabras de libertad a los que están cautivos, oprimidos, a los que están tristes, a los que están encadenados. Dios les da su palabra a ellos para que ellos las anuncien. Éxodo capítulo 4, versos 4 al 12 nos dice así la escritura. Esto está en el contexto después de que Dios le dijo a Moisés que fuera a libertar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. En el verso 10 Moisés responde: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Le dice Dios. ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, le dice Dios, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo voy a estar con tu boca y te voy a enseñar las palabras que tienes que hablar. Moisés acaba de recibir, hermanos, un gran reto: libertar al pueblo de Israel de la opresión de Faraón en Egipto. El reto es grande. Él tiene que hablarle a Faraón. Él tiene que hablarle a los ancianos de Israel. Y él tiene razón en estar afligido diciendo: pero ¿qué le voy a decir? Si lo ponemos en nuestro contexto, hermanos, es Faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Qué yo le voy a decir a ese hombre? Y a los ancianos de Israel que están maltratados, dolidos en su corazón, como una osa herida, encuevada. ¿Qué yo les voy a decir a ellos que me van a creer? Y además de esto le dice: yo no soy fácil para hablar, Señor. En otras palabras, yo no fluyo en las palabras. Yo soy tardo para hablar y torpe para hablar. Es decir, me cuesta hablar, y cuando vengo a hablar, hablo lo que no debo hablar. Soy torpe, Señor. Amén. Quizás ese sea alguna de las circunstancias para algunos. Tardos para hablar. Y cuando hablas se enredan hablando. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor le da una respuesta en forma de pregunta y le dice: ¿quién le dio la boca al hombre?
¿Y quién es el que le da las palabras a los hombres? ¿Quién hizo al sordo, al ciego, al mudo? ¿Quién lo hizo? Le dice el Señor. ¿No soy yo Jehová? Aleluya. Y entonces le dice el Señor: yo voy a poner las palabras en tu boca. ¿Es eso maravilloso, hermano? Escúchame lo que le voy a decir, hermano. Una cosa es que usted haya estudiado y se haya preparado en retórica, en discursos, y sea una persona que pase aquí y hable sobre el tema que sea. Pero otra cosa es hablar en el nombre del Señor de los cielos. Porque usted puede hablar cualquier bobería y cualquier asunto del mundo, pero otra cosa es hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la da Dios. Yo estoy aquí predicando, no porque tengo un doctorado en teología, no porque tengo un bachillerato en divinidades, no porque soy un universitario. Nunca he puesto en pie una universidad. ¿Sabe por qué estoy acá? Porque es la palabra. A los que Él envía, a los que Él les llama, Él les da su palabra. Yo puedo ser torpe en cualquier otra cosa, estúpido en cualquier otra cosa, pero con la palabra de Dios yo paso aquí y mi corazón se vuelve un depósito donde el Espíritu Santo empieza a poner y a poner y a poner, y a veces tengo que limitarme porque hay abundancia. El Señor da palabra a sus siervos, hermanos. Amén. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y aún no se trata de venir y hablar bien. Si yo hablo fuerte, porque esa es mi personalidad, que a veces soy un poquito así como, y no sé, quisiera cambiar esto, pero no puedo. No puedo cambiarlo. Pero en realidad el asunto no está en el sonido de mi voz, sino en algo que está detrás de mí, algo que está escondido en mi corazón, que se llama la gracia, que se llama el favor de Dios con aquellos que Él llama para hacer su obra. Amén. Podemos poner a 1000 personas aquí a decir el mismo discurso, pero habrá una diferencia entre aquellos que tienen la gracia y el favor de Dios. La misma cosa dijeron todos, pero hay uno que tiene la gracia, tiene el favor. Hay algo. Esto es, hermanos, como la receta de la abuelita. ¿Qué le puso la abuelita? Algo le puso. Muchas de estas cosas, hermanos, se hacen llorando. La gracia no está en otra cosa, sino en que muchas veces los ministros, para pararse en este lugar, han estado horas llorando, tomando un mensaje de la intimidad con Dios para traérselo a su pueblo. Y Dios le dice a Moisés: yo voy a darte las palabras, Moisés. Moisés necesitaba palabras de libertad. Moisés necesitaba palabras de esperanza. Moisés necesitaba palabras contundentes, seguras y, hermano, y fuertes para decirle a Faraón lo que Dios decía. Y aún dice la Escritura que Faraón endureció su corazón. Pero estas fueron las palabras que Dios le dio a Moisés: dile al Faraón que Israel es mi primogénito, mi hijo, y que si él no lo deja ir, a mi hijo yo le voy a matar a su propio hijo. Dile a Faraón
que deje ir a mi pueblo para que me sirva y me adore en el desierto. Esas fueron las palabras de libertad que Dios les puso en la boca a Moisés. Y así fue Moisés a decirle: el Señor Dios que se me apareció en el desierto dice que dejes ir libre a este pueblo. De allí para allá, Faraón nunca más volvió a ser el mismo, porque aquellas palabras le penetraron el alma, se le metieron como flechas en el corazón. Y aunque endureció su corazón por mandamiento de Dios, pero en realidad perdió el sueño toda su vida, porque aquellas palabras eran las palabras del Dios del cielo, hermano. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Pero esas palabras de libertad no solamente se nos fueron dadas, hermanos, se le fueron dadas a Moisés. A nosotros también se nos fueron dadas las palabras, porque el Señor da palabra, ¿o no da palabra? El Señor da palabra, y a nosotros también se nos ha dado la palabra. El carcelero de Filipo, Hechos capítulo 16, cuando vio el terremoto y que las puertas de las cárceles se abrieron, porque la ley era así: si uno de los reos se pierde, pagas por tu vida, vida por vida. Y cuando él vio que las puertas de las cárceles se abrieron y que los presos estaban saliendo, fue conmovido en su corazón. La derrota, la muerte, el fracaso vino a su vida. Él se vio muerto. Así se vio él, muerto. Y exclamó dentro de él diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gritó él. Pero una palabra de libertad le fue dada al apóstol Pablo, quien le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúcheme, hermano, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. A nosotros se nos fue confiada la palabra para libertar a los cautivos. Eso fue lo que Jesús habló en Lucas capítulo 4, verso 19 en adelante. Él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los heridos de corazón, a darle vista a los ciegos, a pregonarle libertad a los cautivos y a los oprimidos apertura de cárcel. Hermanos, tu palabra, la palabra de tu boca, esa palabra que puede salir a tu vecino que está a punto de suicidarse, que está a punto de cometer terribles errores, y de poderle decir: Dios te ama, tiene un plan para tu vida, Él te puede sacar de ese hoyo. Esa es la palabra de libertad que puede traer salvación a una persona, hermanos. Porque el Señor da palabra. El Señor da palabra. Tengo que terminar, hermanos. Escúcheme. Aleluya. ¿Usted sabe que Jesús nunca escribió una palabra? Jesús nunca tuvo un escriba, ni un editor. Nunca escribió un autógrafo encima de un libro. Nunca tomó una pluma y un papel o un papiro para escribir una sola palabra. Nunca escribió una palabra. Y las únicas palabras que escribió cuando la mujer adúltera estaba enfrente de él, que escribió en tierra, el viento solano las borró, o la lluvia de la noche las borró. ¿Sabe por qué? Porque es algo irónico. Si de Jesús se han escrito miles y miles de libros, comentarios, exégesis, diccionarios, concordancias,
Todo sobre la vida de Jesús. Yo en mi pequeña biblioteca tengo como unos 75 libros o quizás 100 libros sobre la vida de Jesús. Pero Él no escribió ni una sola palabra. ¿Saben por qué? Porque Él es la palabra. Él no necesita escribir palabras, porque Él es la palabra viva, la palabra viviente, la palabra hablante de Dios. Él es la palabra. Por eso Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice: en el principio era el verbo, palabra, y la palabra, el verbo, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. El verbo, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo, la palabra, fueron hechas. Y sin Él, la palabra, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida, la palabra, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la palabra por la cual se hacen todas las cosas que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa palabra, Cristo, sostiene y mantiene todo el universo. Por eso es que Jesús dijo: el que a mí me recibe, al verbo recibe, a la palabra la recibe. Dijo Jesús: al Padre recibe, al que me envió recibe. Y en otra escritura dice: el que a vosotros os recibe. Ustedes que predican la palabra, que hablan la palabra, a mí me recibe. Y cualquiera que rechaza a vosotros que hablan mi palabra, a mí me rechaza. Usted encontrará un estribillo o un coro en el libro de los Hechos. Una palabra constante que se empieza a mencionar en el libro de los Hechos y dice: y muchos creyeron y recibieron la palabra. Y creyeron la palabra y recibieron la palabra. ¿Qué está diciendo? Recibieron a Jesús en su corazón, porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra hablante de Dios, la palabra viva. Aleluya, es nuestro Dios. Por eso, hermanos, el que tiene a Jesús tiene dentro de él una fuerza explosiva, un poder incalculable que nadie lo puede limitar. No hay gobierno, no hay nada. Al apóstol Pablo le dijo una vez: estoy preso aquí entre vosotros, pero la palabra que está en mí no está presa. Aleluya, Cristo no está preso. Aleluya, a él nadie puede apresarlo en nuestro corazón, hermanos. Por eso la palabra no se agota y es abundante. Escucha lo que le voy a decir y con esto termino. Si la palabra se está agotando en su corazón, o si Jesús se está agotando en su corazón, es porque usted ha dejado de vivir la palabra de Dios. Porque este libro llamado la Biblia no es solo para leerlo, es para leerlo y vivirlo. Y algunos están peor aún porque ni siquiera la leen, ni saben que la Biblia tiene 66 libros,
ni entienden salmos, profetas, nada de eso, porque están lejos de la palabra. Hermanos, si las fuentes de su corazón se están secando, es porque usted ha dejado de vivir la palabra. Jesús en Juan capítulo 7 dijo, vengan los ministros, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, de la alegría del pueblo, del gozo del pueblo, cuando todos los judíos venían de todos los lugares a Jerusalén, como fue ordenado por Dios, para adorar a su Dios. Pero Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en otra escritura dice que será en ellos una fuente que salte para la vida eterna. Escúcheme, hermano. En realidad, para los hijos de Dios no debería haber nada que nos ponga así. No debería haber nada que robe nuestra tristeza, que diga nuestra paz. No debería haber nada. Nada, hermanos. Por eso Pablo, escribiendo a los filipenses, le dijo, hermanos, os digo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Si estoy enfermo y mi enfermedad fuera incurable, no estoy más cerca de ganar mi gran victoria, hermanos. ¿O no es cierto eso? Mire, hermano, escúchenme. Cuando usted comienza a caminar por lo eterno, por la palabra de Dios, llega un momento en que usted ya no quisiera vivir acá. Esto es lo que vivió Pablo, y en una ocasión dijo, hermanos, yo no quisiera vivir ya aquí entre vosotros, pero por causa de mi llamado y que tengo que enseñarles, tengo que estar acá, pero en mi corazón yo quiero estar con Cristo. Porque Pablo fue traspuesto al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no pudo contar. Y eso lo puso a Pablo, yo no quiero seguir acá, pero nosotros si queremos seguir acá, ¿verdad? Entonces, si estuviera enfermo yo, hermanos, con alguna enfermedad incurable, y que el Señor no me ha sanado y el pronóstico ya es determinante, no te digo, hermano, no estás ya cerca de ganar toda la victoria, hermanos. Por alguna razón ayer me vino el pensamiento de mi madre mientras meditaba en la palabra. Y yo decía, Señor, gracias, porque aunque me duele, pero ya mi madre venció. Está entre los vencedores. Entonces, hermanos, las fuentes no deberían agotarse dentro de nosotros.